Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Tiene un subtítulo que dice: buenos administradores de la gracia de Dios. Pero queremos nombrar esta predicación como aprovechando el tiempo para hacer las cosas espirituales. ¿Y por qué hablamos de esto, hermanos? Bueno, porque recuerden que nosotros pues tenemos un pasado, y ese pasado lo usamos para todo menos para las cosas de Dios, y las aprovechamos muchísimo. Pecamos con liberalidad e hicimos lo que quisimos en libertad sin que nadie nos detuviera, ¿verdad? Pero hubo un cambio total, radical en nuestras vidas, y ahora es el tiempo de aprovechar lo que nos queda de vida para hacer las cosas que a Dios le agradan. Y de la misma manera como lo hicimos cuando vivíamos en pecado, de esa misma manera, con ese deseo, con ese ánimo, con ese entusiasmo, con todo nuestro ser, debemos ahora vivir para hacer la voluntad de nuestro Dios. Dice así la palabra: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque eso también ha sido predicado, el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Pues bien, vamos a regresar al versículo 1. Ya lo que hemos leído se entiende, es claro, pero vamos a procurar profundizar un poquito más para que lo podamos comprender, ¿sí? Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Cristo vino y se hizo hombre, y de la misma manera como tú y yo hemos tenido nuestras propias experiencias físicas, también Jesucristo tuvo las mismas. Tuvo pruebas, claro que tuvo pruebas. Tuvo tentaciones también, ¿verdad? De la misma manera como si hoy en este momento estamos reunidos y aquí hubiera estado Jesucristo, así estuvo Él en la tierra. Una persona más, ¿sí? En condición humana,
que siente, que tiene vivencias, que tiene experiencias, que tiene pensamientos. ¿Sí? De la misma manera así estuvo Cristo. ¿Sí? Pero la palabra de Dios dice que Él tuvo todas esas pruebas, pero no pecó, ¿verdad? Bueno, Él no pecó, pero nosotros sí pecamos. Pero sabemos que Él fue el propósito de su venida en la tierra, que por medio de Él todos fuéramos perdonados. Y sin Él nadie hubiera tenido la oportunidad de haber sido perdonado, ni la oportunidad de haber sido salva su alma. Entonces, pues demos gracias a Dios primeramente por eso, ¿sí? Y segundo, porque Él padeció todo. ¿Y por qué esto se comenta? Bueno, porque el cristiano debe estar preparado, ¿sí? Debe estar preparado para todo tipo de sufrimiento. Y primeramente, antes de sufrir, porque ese es otro tema. Ese va a ser para el día jueves, ¿sí? El padecimiento por servir a Cristo. Pero antes de eso, nosotros tenemos que padecer en nuestra propia carne, ¿sí? Cuando nosotros negamos todo lo que éramos para ahora ser nuevas personas. Y tenemos que ir contra corriente, tenemos que ir contra toda cosa que se llame pecado. Y tenemos que padecer aún a pesar de que tengamos un conflicto interno. Porque recordemos que ya lo hemos estado platicando varias veces, y yo creo que por eso el Señor puso otra vez este tema, donde hay una lucha interna, una lucha muy fuerte, muy grande, donde la carne quiere dominar sobre el espíritu y el espíritu quiere dominar sobre la carne. Y hay una lucha permanente de todos los días, ¿sí? Mi carne quiere pecado, quiere fiestas, quiere vicios, quiere pornografía, ¿verdad? Quiere lascivia, quiere engaños, quiere envidia, quiere celos, quiere amargura, quiere hechicería, quiere idolatría, ¿sí? Todo lo que se llame perdición, eso quiere mi carne, ¿verdad? Pero mi espíritu ahora quiere paz, quiere gozo, quiere ser benigno, quiere ser misericordioso, quiere siempre dar lo mejor, quiere amar, ¿sí? Entonces hay una lucha constante interna de cada uno de nosotros. Pero dice el Señor, dice por medio de Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y cuando el Señor está diciendo armaos, ¿qué está diciendo, hermanos? Vayan preparados, prepárense para los embates del enemigo, prepárense para cada día las tentaciones que van a ustedes a padecer, aún dentro de nuestros hogares. Sabemos que a veces hay un cristiano en el hogar y todos los demás no son cristianos, y tiene una lucha muy fuerte cada día, porque como no profesan tu creencia, entonces ellos siempre estarán en contra de ti y lucharán contra ti todos los días. Y tú tienes que estar preparado, armados del mismo pensamiento, ¿sí? Aunque todos a mi alrededor quieran pecar, yo ya no caigo en tentación. Yo ya estoy preparado, ¿sí? Con mi armadura que Dios me ha dado, ¿sí? Lleno de Dios. ¿Y cómo nos llenamos de Dios? A través de la palabra de Dios y a través de estar en su presencia. ¿Y cómo hacemos para estar en su presencia? Buscándolo en oración cada día. Ustedes saben que absolutamente a la carne no le gusta orar. Por consiguiente, es el enemigo número uno, nuestra carne, de que nosotros vayamos a la presencia de Dios. Nuestro espíritu quiere, ¿verdad? Quiere. Y dice uno, hace unos planes, voy a orar a mi Señor.
voy a poner un tiempo para Él, y todos los días a tal hora voy a poner un tiempo, y voy a estar una hora, voy a empezar con una hora a estar con el Señor. Pero qué grandes luchas, ¿verdad, hermanos? Qué difícil. Sí, el hecho de nuestro pensamiento querer hacerlo es una cosa, pero vivirlo, experimentarlo y soportar ese tiempo para estar en la presencia de Dios es otra cosa diferente. Por eso dice el Señor, tienen que estar armados, ¿sí? Y es la única manera de poder estar soportando cualquier embate que venga de afuera, porque de otra manera nos podrán vencer los de afuera y aún dentro de nuestro propio hogar, y eso no debemos permitirlo. Por eso el Señor nos está preparando, así como Jesús sí se soportó. Ustedes saben que Jesús fue al desierto y le ofrecieron todo lo que el hombre anhela en su vida. Quiere posesiones, quiere poder, quiere tener todo lo necesario en lo material, ¿verdad? ¿Y quién no quiere ser rico? ¿Quién no quiere tener casas? ¿Quién no quiere tener autos? ¿Quién no quiere tener esa abundancia? ¿Verdad? Y si nos dan más, pues ¿quién no lo quiere tener? Todos queremos tener eso, ¿verdad? Pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿De la esclavitud? ¿Del afán? ¿De la falta de Dios? ¿De la falta de espiritualidad? ¿De la falta de tu salvación? Ahí es donde está la verdadera lucha. Ahí es donde tenemos que tener una verdadera confrontación. Por eso el Señor nos dice, ármense. Ármense bien del mismo pensamiento. Por eso, recuerden, arrepentimiento, renovación de nuestra mente. Tenemos que ser renovados totalmente, ¿sí? Cambio de manera de pensar, cambio de manera de ser. Ya no somos los mismos. Aquel que conoce de Dios, aquel que ha pedido perdón a Dios y que se ha arrepentido, ya no es la misma persona. Ya no piensa de la misma manera, ya no actúa de la misma manera, ya no habla de la misma manera, ¿sí? Pero esto es un fruto de arrepentimiento. No es como un chispazo, ¿verdad? De que un esfuerzo personal, no, es obra del Espíritu Santo, es obra de Dios que nos está dando una nueva vida. Así es el trato del Espíritu Santo a nuestro propio espíritu. Entonces es algo notorio, ¿sí? Se tiene que ver que el Espíritu de Dios está obrando en nuestra vida, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra parte que nos corresponde? Pues estar buscando de Dios en todo momento, ¿sí? En todo momento. ¿Y quién nos debe hacer? Todos, hasta el pequeño más de menos edad, hasta el adulto más grande. Todos necesitamos de Cristo. Nadie es suficiente para decir, no, yo ya conozco mucho de la vida, ya sufrí mucho en la vida, padecí mucho en la vida y ya sé qué es lo correcto. Pero no es cierto, porque la palabra misma dice que el corazón es engañoso y perverso. Eso es nuestro corazón. Y muchas veces nos hemos dejado llevar por nuestro corazón en todas las decisiones que hemos tomado en nuestra vida, ¿verdad? Por eso muchas veces padecimos y sufrimos. Por eso, porque nos dejamos llevar por nuestro corazón y actuamos conforme a nuestro corazón y decíamos, no, Dios conoce mi corazón, ¿verdad? Y por eso el Señor sabe por qué estoy haciendo esto. Pero tú también sabes que la palabra misma de Dios dice que el corazón es engañoso, mentiroso, perverso. Entonces, ¿vamos a confiar en nuestro corazón? No. La única confianza es en nuestro Señor.
Y si la palabra de Dios está por escrito, pues todo lo que diga Dios, eso es verdad. ¿Sí? Todo lo que leamos es verdad. Y esa es nuestra base de todo cristiano. Entonces, tenemos que estar bien armados. Porque ¿cómo hizo Cristo para contestarle al diablo? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Usó la palabra de Dios para refutar lo que el diablo le estaba ofreciendo. De la misma manera también el hombre, el cristiano, ¿sí? Debe estar en el mismo pensamiento. Ya nosotros no tenemos pensamientos de esta tierra, de este mundo, ¿sí? Nosotros ya no podemos estar pensando y diciendo, hablando de la misma manera como lo hacíamos antes, ¿sí? Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Esa es la dificultad del cristiano, del por qué todos los días lucha contra sí mismo y no ha podido vencer, porque él mismo ha permitido que la carne muchas veces domine sobre el espíritu. Y cada día se hace más difícil porque nosotros no hemos dejado a la carne que muera. Le damos ciertos permisos, ciertas libertades, y por eso muchos dicen, ¿cuánto tiempo tienes de cristiano? Pues ya tengo un poco de tiempo, ya tengo algunos años. ¿Y tu relación con el pecado cómo es? Pues no lo he podido dejar todavía. Hay cosas que ya dejé, hay cosas que ya no, por más que me llegue la tentación, no me vence, pero tengo uno que me trae hasta el día de hoy. No he podido con él. Y no has podido con él porque tú lo amas todavía, porque no lo has querido dejar, porque todavía sientes cierta satisfacción ante ese pecado, ante esa tentación, y te agrada. ¿Por qué? Porque aún no has cambiado tu manera de pensar, porque no quieres tú mismo dejar que ese pecado que tanto te asedia y te hace vencer, te vence una y otra vez, muera en ti, sino tú le estás dando vida todavía. Y por eso le es difícil al cristiano. Yo recuerdo mucho cuando platicaba con nuestro hermano Hilario, le decía yo, hermano, la verdad, el cristianismo es tan fácil, pero nosotros lo hacemos tan difícil. Somos nosotros que hacemos difícil el cristianismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que todavía están en nosotros que no queremos dejar, todavía están ahí presentes, ¿sí? Pero el Señor dice, para no vivir el tiempo, dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Pero si aún todavía seguimos padeciendo en la carne, quiere decir que aún está el pecado ahí presente en nosotros. Y ya no lo debemos permitir, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas por hacer en el futuro de las cosas de Dios. El tiempo que nos tocó vivir para la carne ya pasó. ¿Qué más queremos vivir? ¿Qué más experiencia? ¿Qué más queremos aprender? Ya conocimos al mundo, pero grandemente lo conocimos y nos fuimos de boca de lleno y sin freno. Bueno, quizá por ignorancia, quizá porque nunca nos enseñaron nuestros padres cuál eran las leyes de Dios, los mandamientos, no conocíamos que era pecado, ¿ok? Pero ahora que entendimos y que ahora vivimos una nueva vida, ya eso ya no tiene cavidad en nuestra manera de vivir. Ya no debe vivir más el tiempo pasado en el presente de todos nosotros como cristianos. Y tenemos que dejar de padecer aún ya en la carne
¿sí? Para que el pecado ya no tenga poder sobre nosotros. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya de eso, dice el Señor, porque ya lo vivieron, porque ya lo experimentaron, porque ya lo sufrieron, y de ahí nada bueno sacaron. Todo fue para problemas, aflicción, amargura, resentimiento, dolor. Eso es lo que recibimos de esto que practicamos en aquel tiempo. Y ahora ya no más, dice el Señor. Ya no más vivas esto, ¿sí? Porque todas las obras de la carne son impedimento para entrar a los cielos que el Señor ha preparado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ya tenemos frutos de arrepentimiento y frutos del Espíritu, entonces nosotros mismos nos empezamos a separar de todos los que aún en otro tiempo fueron nuestras grandes amistades, nuestros grandes amigos, nuestra propia familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no somos los mismos que éramos antes. Ya no tenemos comunión con ellos. ¿Tendremos problemas? Sí, los tendremos. ¿Tendremos rechazo? Claro, tendremos rechazo. ¿Tendremos críticas? También. Sí. Padeceremos un poco, lo padeceremos. Pero, ¿vale la pena? Claro que vale la pena. Porque si padecemos en la carne por tener a Cristo en nuestra vida, no hay nada, no hay comparación, pues. Es mejor padecer todo lo que nos resta de la vida en la carne, para estar en la presencia de Dios, con la bendición de Dios y que nuestra alma sea salva, a tomar todas las cosas de la carne y perder a Cristo. Eso sería lo más horrible que pudiera hacer una persona que conoce de Dios. ¿Sí? Porque entonces, imagínense ustedes, una familia que se convierte uno y viene la promesa de Dios y le dice: si tú te conviertes a Cristo y crees en Cristo, serás salvo tú, o tú salva, y aún tu casa, tu familia, ¿verdad? Pero si tú dices: no, yo quiero seguir en la carne, bueno, entonces la promesa no se aplica en ti y aún no se aplica en tu familia. Entonces pierdes doblemente. Te pierdes tú y se pierde tu familia. Entonces, ¿vale la pena dejar la carne? ¿Vale la pena ya no vivir para la carne? Aún contra los sufrimientos que podamos pasar con nuestra propia carne y con lo que nos sucede dentro de nuestro círculo donde vivimos. Lo vale. Lo vale. ¿Sí? No importa las críticas, no importa que nos digan que nos lavaron el coco, no importa que te digan que eres lo que eres. ¿Está bien? ¿Sí? De hecho dice la palabra que nos juzgan como locos. Sí, estamos locos, pero por el amor de Cristo. ¿Sí? Porque ya no tenemos comunión con la carne y no tenemos comunión con lo alrededor de nosotros, de este mundo. Ahora la comunión es con el Espíritu Santo y con nuestro Señor Jesucristo. Ya no vivamos, dice, ya no, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ya no. Porque miren, el tiempo va pasando. Y a veces, a mí me llegó esa reflexión ya hace muy poquito. Cuando alguien cumple años, dice: felicidades.
cumpliste un año más, que vivas muchos años, ¿verdad? Más. Pero en realidad, cuando uno cumple años es vivir años menos. O sea, estamos reduciendo nuestra vida cada vez que cumplimos años. Nada más que nos animamos y nos motivamos unos a otros diciendo, pues felicidades, ¿no? Qué bueno que cumplas más. Pero una persona que va cumpliendo más años, pues va perdiendo vida. Cada vez su cuerpo va menguando, ¿sí? Entonces, entre más años, menos vida. Pero nos conformamos entre unos y otros y nos animamos porque estamos viviendo en la carne, ¿verdad? Diciendo, no, pues, qué bueno que cumplas años. Muy bonito, ya te cumpliste tantos, felicidades. Pero resulta que no es así, sino es al revés. Entonces dice el Señor, ya no pierdan más tiempo. Aprovechen este tiempo que les resta para ya no vivir más conforme a la carne. ¿Sí? Por eso el título de esta prédica, ¿verdad? Tenemos que aprovechar el tiempo que nos queda, ¿sí? Porque ya el tiempo pasado lo derrochamos, lo perdimos, desgraciadamente, pues ni modo, lo sentimos, ¿verdad? Lo ocupamos para mal. Bueno, pero nos queda tiempo. No importa el tiempo que te queda, aprovéchalo, pero aprovéchalo al máximo. Y ya no ocupes tu cuerpo, tu carne, tu pensamiento, tu corazón, tus sentidos, tus manos, tus pies, para seguir haciendo las cosas del pasado. Sino ahora úsalos para hacer el bien. Úsalos para hacer el bien. Úsalos para servir a Cristo. Úsalos para servir a tus hermanos. Úsalos para estar en su presencia. Úsalos para leer más y más de su palabra. Úsalos para estar en oración. Ahora todo lo contrario. Vas a padecer, sí, pero lo vale. Sí, lo vale. No importa que te juzguen, no importa que te critiquen. Y aún dentro del hogar son los primeros enemigos, dice la palabra de Dios. Tus primeros enemigos del cristiano son los de su familia. Porque ya no tienes comunión con ellos, porque ya no te reúnes con ellos, porque ya no tomas con ellos, porque ya no relajeas con ellos, porque ya no dices groserías, porque ya no eres del alma de la fiesta. No, ahora te van a rechazar, te van a criticar, te van a juzgar, sí. Pero ¿a dónde te llevaba todo eso que tú antes hacías con ellos? A la perdición. Y dice la palabra que hay dos puertas, una angosta y una muy ancha. ¿Sí? Pero ¿a dónde te lleva la puerta ancha? Otra vez vi como una imagen, hermano. Y a mí realmente me dio, porque a veces no podemos entender o no comprendemos a profundidad lo que significa ir y caer en la profundidad del infierno. Se veía un camino muy ancho y venían caminando multitudes, y se lanzaban, y abajo había fuego, pero al máximo, y salían unas manos así y abrían las bocas como gritando de dolor, de una agonía profunda, y todos se movían porque nadie podía morir. Y yo dije, yo no quiero ir ahí. No sé si alguno de ustedes quiere ir ahí, pero yo no quiero ir. Es algo tan horrible. Sí. Pero también está en otra parte, hermanos, donde el Señor prepara algo hermoso, maravilloso, donde hay alegría, paz, gozo. Sí. Así dice la palabra. Ya no hay más tristeza, ni más angustia, ni más dolor, ni más nada referente a las cosas de la carne. Entonces, hasta por lógica, ¿quién quisiera ir a parar al infierno? Nadie.
Y dice que no podremos morir y estaremos sufriendo por la eternidad. Entonces vale la pena luchar en este momento y el resto de vida que nos queda. Vale la pena seguir luchando y luchando contra la carne, y que muera la carne y que viva el Espíritu y buscar hacer la voluntad de Dios. Claro que vale la pena, pero tenemos que poner aquí en la mente, esa renovación tiene que ser renovada nuestra mente totalmente, renovada. Yo ya no hago lo que hacía, ahora soy una nueva persona. Ya no pienso como pensaba. Ahora todo eso ha quedado fuera de mi vida. Fuera. Y eso es lo que necesita cuando algo está en ti, una concupiscencia o un pecado que todo el tiempo te ha hecho caer. Falta que tú le digas, fuera de mí. ¿Sí? Fuera de mí. Con ese poder de nuestro Señor Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo, tenemos que tener esa firmeza, esa seguridad, esa confianza de decirle al pecado que más te ha hecho caer, fuera de mi vida. En el nombre de mi Señor Jesucristo, fuera. Tú no tienes cavidad más en mí. Ya no vivo para la carne. Ahora vivo en santidad y vivo para mi Señor. Así tenemos que estar todos los días de nuestra vida contra la carne, contra todas las obras de la carne. Luchando, preparados, con esfuerzo, con ánimo, sabiendo que Cristo está con nosotros todos los días y que el Consolador, el Espíritu de Dios nos da poder para vencer. Así siempre debemos andar. Los cristianos siempre debemos andar así. Con ese positivismo, con esa alegría, con ese gozo. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Nunca desanimados. ¿Sí? Pablo lo decía. ¿Sí? Sufriendo y todo, dice, pero no vencidos. ¿Sí? No vencidos. ¿Sí? Padeciendo tribulaciones, pero gozosos, decía. Eso yo no lo entendía, hermanos. No lo entendía. ¿Cómo es posible? Pero es que no era él. En su carne sí hubiera dicho, ¿cómo me vas a decir? ¿Que vas a decir que me esté yo gozoso? Mira cómo estoy padeciendo. Sí, porque eso lo podríamos decir en la carne. Pero cuando tú sabes que Cristo está en ti, la carne ya no tiene poder, ya no vale, ya no sirve. ¿Sí? Y si tú tienes ese instrumento que es tu cuerpo, ¿sí? Es un instrumento que ahora lo vas a usar para agradar a Dios, para hacer su voluntad. Y ese tiempo que nos queda tenemos que aprovecharlo, ya no más atrás. ¿Sí? A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Quiénes son ellos? Pues los que amábamos, los que nos amaban, los de las parrandas, los de las fiestas, los de las concupiscencias, los de las idolatrías, los que nos llevaban a las borracheras, a la drogadicción, a las fiestas, a los placeres. Esos son. Ahora les parece cosa extraña. ¿Cómo? Mira, si este era bien borracho antes y maldiciente, ahora mira, ya se comporta bien, ya no habla igual, ya no quiere seguir con nosotros. Entonces lo juzgan, lo critican, ¿verdad? Sí, porque él ahora es una nueva persona. Ha cambiado su manera de pensar, ha cambiado su manera de ser y ya nada del mundo le doblega. Y aún a pesar de que lo estén criticando y lo ultrajen, ya no va a volver atrás. Pero dice el Señor, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dios va a juzgar a todos, hermanos. ¿Sí? A los que ya seguimos a Cristo y a los que no quieren seguir a Cristo.
A los que te ultrajan hoy, te critican y te juzgan, Dios los va a juzgar. Y a cada uno le va a pagar conforme a sus hechos. Así es que nadie se va a librar, ¿sí? Pero nosotros ya sabemos eso. Y por eso ahora ya no nos importa el pasado. Ya no nos importa aún la persona más querida que teníamos antes. Al mejor amigo, a la mejor familiar. Primero está mi Cristo. Porque Él es el que murió por mí. El que derramó su sangre por mí. Y el que me dio salvación para mi alma. ¿Sí? Pero a ellos darán cuentas. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Sí? Aún los muertos, si se les predicó la palabra de Dios, ¿sí?, y han fallecido. Esos que aún vivían y fallecieron, ¿sí?, van a alcanzar que vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Esta es una de las razones que la gente cree que como ha pasado mucho tiempo y no ha venido el Señor, ha cometido el error, el cristiano, de confiarse. Y dicen, ya pasaron 2000 años y el Señor no ha venido. Entonces tenemos tiempo, ¿verdad? Pero no nos vaya a pasar lo de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que de tanta confianza no nos preparamos y cuando vino el Señor se quisieron preparar con su aceite y llegó Jesucristo y llegó el Señor y entró. ¿Y en quiénes entraron con Él? Solo los que estaban preparados. Y cuando fueron y se prepararon y regresaron, ya era demasiado tarde. Ya estaban cerradas las puertas. Que no nos vaya a suceder eso, hermanos. Por eso el Señor nos recalca una y otra vez. Aún hayan pasado 2000 años de su venida, nosotros no tenemos una fecha de su venida y siempre tenemos que estar preparados. Y si aún nos vamos antes de que Él venga, el Señor dice aquí, ya, y los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Si nos vamos antes, nosotros ya sabremos. Si no alcanzamos a la venida del Señor, ya sabremos a dónde nos vamos a ir. Porque es promesa de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, mas el fin de todas las cosas se acerca. No te confíes. No te confíes. Sed pues sobrios y velad en oración. Siempre estar pendientes, siempre estar atentos a todo lo que se va manifestando. Todo se está cumpliendo, todas las profecías se están cumpliendo. Y hay que estar pendientes, preparados, ¿sí?, para que no nos vayan a agarrar desprevenidos. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué significa esto? No hay tiempo para envidias, para celos, para idolatría, para resentimientos, para amargura, para iras, para contiendas, para disensiones. No hay tiempo
para codicias. El cristiano no tiene tiempo para eso. El cristiano el único tiempo que tiene es para vivir conforme a la voluntad de Dios y con los frutos del Espíritu. Y cuando dice tened entre vosotros ferviente amor, no hay otra opción para el cristiano. Quizá para el del mundo hay opción, ¿verdad? Pero para el cristiano, la única opción que tenemos como cristianos es que nosotros nos debemos amar con ferviente amor. Si tengo diferencias con mis hermanos, mis hermanas, voy y me presento con mi hermano, tengo esto contra ti. Y con mucho amor te lo voy a decir. Y si el hermano con amor también entiende, comprende, entonces juntos, por la gracia de Dios, se perdonarán. Y si el otro hermano también tiene algo contra el otro hermano, se dirán, y juntos, con ese amor que Dios nos está diciendo, nos vamos a perdonar. Y nos vamos a amar, y seguiremos amándonos. Y eso que estorbaba para nuestro cristianismo va a quedar fuera. Nosotros no debemos tener ninguna diferencia, ningún tema que pueda separarnos de los unos a los otros. ¿Sí? Esto tiene que permanecer porque el ferviente amor, ¿sí?, es el que cubre multitud de pecados. Cuando hay amor no hay oportunidad de pecar, hermanos. Cuando todo es amar y amar y amar, no le damos cavidad al pecado. Y cuando uno en su corazón y en su mente está siempre el ferviente amor, todo lo que nos juzguen, todo lo que nos critican, no nos afectará en nada. Pero si estamos en la carne, ¿cómo permaneceremos en amor? No podemos, hermano. Y aún entre hermanos cristianos, si aún todavía hay carne, no podremos manifestar el verdadero amor. Y no quisiéramos ser de esos hipócritas, ¿verdad?, que de frente nos amamos y de espalda nos criticamos. Jamás. Que eso nunca exista entre nosotros, hermanos. Yo amo a mi hermano, esté presente o no esté presente. No lo juzgo porque yo no soy juez. Hay un juez que se llama Jesucristo. Y el único que puede juzgar a mi hermano es a él, Cristo, y a mí es el único que me puede juzgar es Cristo. A mí el Señor me mandó a amar. Pero hermano, no sé amar, hermano. Bueno, ve a Dios. Enséñame a amar, Señor. No sé amar como tú amas, pero quiero aprender a amar a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a donde me rodean. Yo quiero amar, Señor, que sea yo fuente viva de amor hacia los demás, que me identifique, Señor, ante los demás como un verdadero cristiano que manifiesta amor en todo momento de mi vida. Así como tú, Padre eterno, has amado todo el tiempo en tu vida y aún nos sigues amando, que así yo sea ese instrumento de amor, donde quiera que camine, donde quiera que ande, donde quiera que yo esté, sepan identificarme por el amor que yo daré a los demás, que ese amor que tú me has manifestado a mí, yo lo pueda compartir en todo momento, en todo lugar y a toda persona. Una persona que ama así, ¿quién lo puede juzgar? ¿Sí? ¿Y qué estorbo puede tener para seguir las cosas de Dios? Nada. Nada le puede interrumpir y nada le puede estorbar, ni nadie lo puede juzgar. El que vive en amor y manifiesta su amor en todo momento, en pensamiento, en palabra, en obra,
siempre será un ejemplo del verdadero cristiano. Entonces, cuando dice esto, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, significa no tengan nada en contra el uno contra el otro, nada. Pero si hubiera algo, es tiempo de manifestarlo y es tiempo de perdonarse el uno al otro. Quizá algún hermano me dice: hermano, hoy tengo algo contra ti, quiero platicar contigo. Hermano, adelante. Yo también tengo algo contra ti y lo tengo aquí y no te lo he podido manifestar, pero gracias a Dios, porque en este momento Dios nos está poniendo a los dos de hablar. ¿Sí? Yo hace un tiempecito, poco tiempo, hermanos, me habló un hermano de algo que yo comenté, que él lo consideró como si yo hubiera juzgado su actuar, hermano. Entonces, primeramente no me pudo hablar de forma de palabra, pero me empezó a escribir, hermano. Y a veces algunos no pueden, muchas veces de palabra, decir las cosas, ¿verdad? Por su timidez, por su forma de poca solvencia en su hablar, ¿sí? No hay denuedo y a veces no pueden manifestar lo que sienten, pero hay personas que lo escriben y ahí como que tienen un poquito de más libertad de hacerlo. Bueno, hermanos, entonces me comentó, me dijo todo lo que me tenía que decir. Le dije: mira, hermano, si yo en lo personal, lo que yo dije te ofendió, te pido perdón, hermano. ¿Sí? Te pido perdón, porque si no debí de haberlo dicho y no era correcto, pues te pido que me perdones. Le di mi forma de pensar, lo que yo tenía, todo. Y al último le dije: hermano, y nuevamente te vuelvo a decir, perdóname, hermano, perdóname. Y seguimos tal como veníamos. No guardamos nada, no siento nada, no nada de lo que pudiéramos pensar. Y de ahí pasó, hermanos, y hasta el día de hoy todo sigue normal. ¿Sí? No guardamos nada, yo no guardo nada, él no guarda nada, y todos buscamos el vivir en amor los unos con los otros. Porque si tú guardas algo, ya no hay paz en tu corazón, hermana. Y un corazón sin paz es un corazón en tribulación, en constante angustia, ¿sí? Que no puedes y que sientes y que no sé cuándo le voy a decir, y no puedes estar en paz. Entonces guardas cosas en tu corazón y no estás en paz. Y con un corazón sin paz, ¿cómo puede ser un corazón que ame? ¿Verdad? Por eso el Señor no se equivoca cuando dice: si vas, llevas tu ofrenda, pero tienes algo contra un hermano, deja tu ofrenda, permítame. Deja tu ofrenda ahí. Ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Sí? Y cuando ya todo esté bien, entonces ven y ofrece tu ofrenda. ¿Verdad? O sea, a Dios no le interesa lo que tú le puedas dar o ofrecer. A Dios le interesa que tú estés en las condiciones correctas delante de Él. Porque ¿qué podemos nosotros decirle a Él si sabiendo que nosotros estamos mal? Podemos aparentar algo, quizá, pero como Él conoce todo, ahí no lo podemos engañar. Nos podemos engañar entre nosotros, ¿verdad? Yo puedo tener algún problema con alguno de ustedes y quizá en apariencia vengo y le traigo, le compro algo, le digo: hermano o hermana, toma,
de corazón te lo traigo. Pero tengo guardado algo aquí que no le he podido decir. Él no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y Dios sabe que lo que yo le estoy dando a él o a ella no es de corazón y no es con amor, porque estoy guardando algo. Y Dios no sabe. Entonces Dios no va a juzgar a él, Dios me va a juzgar a mí por mi hipocresía. Entonces, tenemos que nosotros limpiarnos de todo corazón lo que estemos guardando entre nosotros como hermanos y hermanas. Cuando venga un abrazo entre hermanos, debe ser un abrazo totalmente limpio, puro, de un amor fraternal. Después vamos a hablar de ese tema del amor fraternal. Lo vamos a considerar para que tengamos una mayor información de ese tema. Entonces, tenemos nosotros, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. ¿Y ferviente amor qué significa, hermanos? ¿Sí? Como cuando pones una lumbre al máximo, un fuego que ya está a su máximo. Así es el ferviente amor. Yo amo a mi hermana o amo a mi hermano, pero con ferviente amor. No lo amo así como, sí lo amo pues, pero mucho, no. ¿Verdad? Sí lo amo. Y dice la palabra de Dios que aún es mayor la hermandad de Cristo que la hermandad en la sangre. Pero muchas veces no se manifiesta así. Lo hemos vivido, hermanos. Uno mismo a veces lo hace. Yo hago lo mejor por mis hijos, por mi esposa, que no le falte, si tengo y dispongo para ayudar en todo tipo de cosas, lo voy a hacer sin pensarlo. Pero si algo le falta o está en problema a algún hermano en Cristo, lo pienso. Sí lo voy a ayudar. Pero no lo voy a ayudar como lo estoy haciendo con mi familia de sangre. Pero Cristo no dice eso. Dice que si vamos a ayudar primeramente a los hermanos en Cristo. Y eso es un mandato de nuestro Dios. Entonces tenemos que cambiar, ¿ven? Toda nuestra manera de pensar, toda nuestra manera de ver las cosas, ¿sí? Toda nuestra manera de ser. ¿Para qué? Para que vivamos un verdadero cristianismo. Y luego versículo 9, hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. La murmuración, hermanos, daña mucho. Daña mucho, hermanos. A veces damos y ya estamos murmurando. No, hermanos. No. Damos y decimos que Dios lo bendiga, que Dios le ayude, que Dios le guarde, que sea próspero en todo lo que él haga. ¿Sí? Sin murmuración. Ya no existe la murmuración entre nosotros. Cuidado, hermanos. ¿Sí? Alguien tiene que frenar esto. ¿Sí? Y a veces entre nosotros, si comentamos algo y se siente como murmuración, alguien párese por la verdad y diga, hermano o hermana, yo creo que aquí ya estamos murmurando.
Vamos a pararle aquí. ¿Por qué? Porque esto no le agrada a Dios. Y nosotros no queremos agradar a nadie más que a Dios. Entonces, frenemos nuestra boca. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Ya sabes cuál es tu don, hermano o hermana? ¿O todavía no? Y si todavía no, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para pedirle a Dios por ese don que ya Dios nos dio? A todo cristiano Dios le ha dado dones, a todos. No, alguno va a decir, no, es que yo soy de los más que está muy alejadito y yo creo que a mí no me dio nada. Dios nos da a todos. Pero es que yo no sé hablar, yo creo que a mí no me dio el don de exhortación. Yo no sé qué don te dio el Señor, pero tienes un don, o dos, o tres, no sé cuántos. Así es que, si tú todavía no lo tienes, o no lo has descubierto, dile al Señor, Señor, manifiéstame, Señor, cuál es el don que tú me has dado para que yo lo ponga por obra. Porque ese es ocupar el tiempo restante que nos queda en hacer la voluntad de Dios ahora, todo lo que el tiempo que nos queda de vida tiene que ser dedicado para servir a nuestro Dios, para vivir en santidad y para vivir en amor. Es claro, ¿verdad que es claro? No hay nada que malentender. Es bien sencillo, muy clara la palabra de entender. Lo difícil es que lo pongamos por obra, ¿verdad? Pero tampoco es difícil ponerlo por obra. Lo difícil es que quieras hacerlo. Eso es lo difícil. Porque ya lo entendimos, está muy claro, gloria a Dios. Gracias a Dios por avisarme. Pero no quiero. Yo creo que todavía no es tiempo. Porque mira, Señor, trabajo, tengo que lavar ropa, tengo que cocinar, tengo muchos quehaceres, tengo un negocio, tengo que cuidar a mi papá, a mi mamá. Tengo muchos planes, Señor. Todavía no es tiempo. No puedo todavía, Señor. Espérame tantito. Y como todos estamos bien seguros que vamos a vivir muchos años, estamos haciendo esperar a Dios. Pero déjenme decirles, y les voy a preguntar, ¿alguien sabe cuál es el tiempo que Dios te da para seguir viviendo? El único tiempo que tenemos es cada segundo. Cada segundo. Así como estamos hoy hablando y ustedes escuchando, este es el único tiempo. No hay más. Así como estamos bien sanos, así algunos de ustedes o yo, así estando sentado, si Dios dice que vas, adiós. ¿Verdad? Es tan fácil morir, se para el corazón, ya, a tomar café. Así es la vida. Pero nosotros andamos tan ocupados en la vida, en los proyectos, en los planes, en los negocios, y que hacer esto, y que hacer el otro, pensando que quizá vamos a vivir 150 años. Yo tenía un tío, para nada cristiano, ¿verdad? Estaba tan acabado, pero él tenía tantos proyectos y tantos planes todavía por construir y por hacer, y ya era un adulto, muy adulto,
y ya no se podía mover mucho. Lo movíamos en la silla de ruedas. Estaba acabadísimo. Pero en sus planes estaba por hacer muchas cosas más. Y no tardó mucho, hermanos. No tardó mucho. Y ya había hecho mucho, ¿verdad? Y a últimas, el dinero que llevaba para operarse, pues ya no le sirvió. Ya no alcanzó a llegar. Entonces, todo lo mucho que hizo, todos sus planes, y aún ya bien acabado, aún todo pensando que iba a ser. ¿Y dónde quedó? Murió. ¿Y ahora? Pues ahora que lo disfrute otro, ¿verdad? El que no hizo nada, el que no trabajó nada, el que no se esforzó, el que no sudó, ese que lo disfrute, ¿verdad? Y muchas veces dicen, uno trabaja, estaba yo escuchando un testimonio de un chofer, de un rico. Dice, yo creía que trabajaba para mi patrón y el patrón murió. Y luego la esposa se enamoró del chofer y se casó con él, y el chofer se quedó con la fortuna y con todo. Y dice el chofer, yo creía que el patrón, que yo trabajaba para mi patrón, y no me había dado cuenta que el patrón estaba trabajando para mí. Así muchas veces nos sucede, ¿verdad? Entonces, tenemos que todo eso cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, todo tiene que cambiar en nosotros, ¿sí? Y ahora dedicarnos el tiempo que nos resta de vida para buscar de hacer la voluntad de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No hay cavidad para hablar cosas del mundo. Si vamos a hablar, hay que hablar de las cosas de Dios, conforme a las palabras de Dios. Sin decir nada, hermanos, sin decir nada, nada más pregúntense, es personal, pregúntense a ustedes mismos. Del tiempo que estás despierto, ¿cuánto tiempo lo usas para hablar de las cosas de Dios? ¿Y cuánto tiempo usas para hablar las cosas del día? Y ahí te vas a dar cuenta cómo estamos. ¿Cómo estamos? ¿Bien o mal? ¿Bien o faltos? Y si hoy ya nos dijo el Señor, de ahora en adelante aprovecha tu tiempo, ya no lo desperdicies en hablar cosas que no debes hablar. Ahora dedica tu tiempo que te queda de vida a hablar las palabras de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, o sea, si Dios ya te dio dones, aprovéchalos, úsalos para servir a Dios, úsalos para agradar a Dios, úsalos para edificar, úsalos para tus hermanos que reciban de ti todo el amor que Dios te da. Úsalo, no lo estés desperdiciando cada minuto, cada segundo, cada minuto, cada hora que está pasando. Si no se aprovecha, se pierde, se desperdicia. No hay
todo el tiempo que va pasando queda atrás. Ahorita conforme voy hablando, ese tiempo se está muriendo. Estamos escuchando, estamos hablando, ustedes están escuchando, pero ese tiempo se está perdiendo si no lo usamos para bien. Y quizá hoy el Señor está hablando a través de la palabra, pero algunos de ustedes están desaprovechando y están pensando, ay, mañana voy a trabajar, me tengo que levantar a las 6, no, a las 5, porque tengo muchas cosas que hacer. Y tengo que preparar mi comida. Ay, tengo que decirle a mi esposo, o a mi mamá, a mi papá, algo le tengo que recordar. Y están aquí en la prédica, pero su pensamiento desaprovechando la palabra de Dios. ¿Verdad? No, dice el Señor, ya no hay tiempo para eso. El único tiempo que te queda, aprovéchalo para lo más que puedas en hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Y donde quiera que estés, úsalo para hacer el bien. Bien, hermanos. Nada más les quiero leer. Dice en el libro de mismo Primera de Pedro, capítulo 3, pero ahora del versículo 10. Si no, vamos a leer aquí del 8. Ahí mismo, Primera de Pedro, pero ahora en el capítulo 3, versículo 8 en adelante. Dice así el Señor, y aquí terminamos, ¿sí? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, nuevamente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Hasta ahí, hermanos. Esa es palabra de nuestro Dios. Y subrayen ese versículo, esos versículos, ¿sí? Para que lo pongamos por obra en nuestra vida. Y vamos a dar gracias, hermanos. Vamos a dar gracias.